Este es el segundo capítulo correspondiente a el curso, ¿cierto?, de Estadística para Contador Público Auditor. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que son las probabilidades. Hasta la clase anterior vimos lo que era la definición de una probabilidad, las maneras en la cual uno puede pensar una probabilidad. Teníamos tres: una que es la subjetiva, en base a la razón o al sentido común; la otra era la frecuentista, que era cuando se repetía muchas veces un experimento y se tomaba de acuerdo a la cantidad de datos que había; y la otra es lo que llamamos la determinista, ¿cierto?, o teórica, en la cual uno dice, bueno, de tantas posibilidades yo sé que estas pueden ocurrir tantas veces. ¿Okay? Además de eso vimos algo de teoría de conjuntos, vimos lo que son los espacios muestrales, los experimentos aleatorios y los eventos muestrales. Al final de la clase vimos también un poco de teoremas de probabilidad asociados. Hoy vamos a seguir viendo algunas cositas con respecto a teoría de conjuntos para ir complementando mucho más nuestro entendimiento acerca de lo que son las probabilidades. En resumidas cuentas, ¿cierto? Una probabilidad se define de esta forma, ya como una función matemática, ¿cierto?, en la que uno toma un evento E y lo lleva al intervalo 0, 1. ¿Ya? En ese aspecto, ¿cierto?, para poder caracterizar una función o una probabilidad, tiene que cumplir con estas tres condiciones que están aquí. La primera es que esta probabilidad tiene que ser un valor entre 0 y 1. ¿Ya? No puede ser ni negativo ni mayor que 1, ¿vale? Porque después uno lo lleva a porcentaje y este 0 representa un 0% y este 1 representa un 100%. La segunda condición es que la probabilidad del espacio muestral completo es igual a 1, ¿ya? Al 100% de lo que puedo tener. Y la otra es que si tengo una intersección que no tiene elementos en común, ¿ya? Como dice acá, es vacío la intersección, entonces la probabilidad de ambos eventos combinados basta con tomar la suma de las probabilidades de cada uno. ¿Ya? Entonces aquí es importante, pues si yo sé que estos dos eventos no tienen nada relacionado entre sí, entonces yo puedo sumarlos directamente. Bueno, algunos de los teoremas también interesantes, además de todo lo que ya vimos, ¿cierto? Parten con el siguiente que está aquí. Fíjense, dice: probabilidad del complemento de A, o de A super C, es igual a 1 menos P de A. Esto quiere decir, la probabilidad del evento complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento. Bueno, ¿cómo podemos llegar a concluir esto? Bueno, tomando el axioma 3, ¿cierto? Que quería decir de que si tengo una intersección vacía, ya, porque naturalmente, ¿cierto?, si yo tengo un evento A y lo intersecto con su complemento, claramente no hay nada en común. Y además que A unido con el complemento da el espacio muestral completo, porque son perfectamente complementarios entre sí, entonces la probabilidad de esta unión, usando el axioma 3, ¿cierto?, como son separados, es igual a la probabilidad del espacio muestral, y eso es igual a 1. ¿Ya? La probabilidad del espacio muestral sabemos que es 1. Eso es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A. Esto por el axioma 3. Como estos son separados, entonces la probabilidad de la unión es la suma de ambas. Y esa, por definición, vale 1. Solamente después nos queda despejar la probabilidad del complementario y eso nos da 1 menos P de A. ¿Ya? En el fondo esta es una demostración nada más, pero en el fondo lo que me interesa que ustedes comprendan es esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de un 40%, la del complementario va a ser 100 menos el 40%, o sea, el 60%. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. El segundo teorema dice que la probabilidad del evento vacío es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la probabilidad de algo que no ocurre, naturalmente eso tiene que valer 0. Bueno, ¿cómo llegamos a este razonamiento? A partir del teorema anterior, tenemos que vacío es igual al complemento del espacio muestral. O sea, si yo saco todo lo del espacio muestral, no queda nada. Eso es vacío. Entonces, ocupando la propiedad, ¿cierto?, anterior, tenemos que
la probabilidad del complemento del espacio muestral, que es igual a la probabilidad de vacío, es 1 menos la probabilidad de espacio muestral, ¿ya? Y como la probabilidad del espacio muestral es 1, tenemos que 1 menos 1 es igual a 0. Y con eso llegamos a la conclusión. ¿Ya? En el fondo también esto es bastante intuitivo. La probabilidad de que no ocurra nada, 0. ¿Ya? Otro teorema, el 3, dice, si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un subconjunto? Recuerden que si yo tengo un conjunto B, cualquier parte que esté en el interior de A, ¿cierto? Cualquier extracción que podamos hacer de cualquier elemento constituye un subconjunto. Por ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto, ¿cierto? Las vocales son un subconjunto de las letras del alfabeto. O las consonantes también, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si A es un subconjunto de B es porque A es al menos más pequeño que B, ¿vale? Entonces, por esa razón, la probabilidad de A es menor o igual que la de B. Ya. Pongan atención a esto. Aquí viene una demostración un poquito más gráfica. Mire, vamos a demostrar el caso cuando A está dentro de B, ¿ya? No cuando sea igual, porque en el fondo, si A es igual a B, entonces la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B, ¿ya? Eso es casi obvio, ¿ya? Por eso vamos a tomar en cuenta solamente cuando el conjunto A es estrictamente subconjunto de B, ¿ya? O que esté dentro de B. Bueno, fíjense lo que hacemos después. Podemos expresar B, que es todo el conjunto naranja, como A, el azul, unido la diferencia entre el naranja y el azul. O sea, esta especie de anillo. Y además son disjuntos, ¿ya? No hay nada en común entre ellos. Entonces, volvemos a usar el axioma 3. ¿Qué decía el axioma 3? Que si yo tengo dos conjuntos separados entre sí, la probabilidad de unirlos es igual a la probabilidad de la suma de sus partes. Entonces, en este caso, la probabilidad de B, de todo lo naranja, incluido lo azul, es igual a la probabilidad de azul más la probabilidad de este anillo naranja. ¿Ya? Con eso me da el total. Pero, como A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de B menos A, es decir, esta parte naranja, es mayor que 0. Por lo tanto, la probabilidad de B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A, es mayor que P de A. ¿Ok? Pero en el fondo, ya aparte de toda esta demostración más matemática del asunto, es que sí, tú tienes un conjunto con una menor cantidad de elementos que B, que el total, o que un conjunto B, ¿ya? La probabilidad de que ocurra A ciertamente es menor que ocurra B. Perfecto, entonces es como decir, es menos, por ejemplo, el conjunto de los números primos puede ser un subconjunto de los números enteros. Entonces la probabilidad de escoger un número entero es más grande que escoger un número primo, porque son menos. ¿Vale? Cuarto teorema. Dice, la probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la probabilidad del primero más la del segundo y menos la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Nosotros conocemos hasta ahora el axioma 3, que dice que si A y B son separados entre sí, es la suma de ambos. Pero ahora le agregamos este hecho de que si están intersectados tenemos que restarle esa probabilidad. ¿Ok? La demostración es muy parecida a la anterior. Tenemos esto que en su conjunto, ya uniendo las tres partes, corresponde a la unión. La parte azul corresponde a A, la parte naranja corresponde a B. Y en el centro nosotros tenemos esta parte que es la intersección de A y B. Entonces podemos expresar esta unión como A unido B menos A inter B. O sea, la parte azul más la púrpura y menos la que está entre medio de B y la parte naranja. En el fondo para tener estas tres partes separadas. Después de eso, ¿ya? Fíjense lo que hicimos acá, podemos tomar la probabilidad de todo esto en conjunto como la probabilidad de A más la de B, ¿cierto? Pero como esta parte la estamos contando dos veces, entonces
tenemos que descontarle una. Y eso ahí hace que aparezca el menos probabilidad de A inter B. ¿Vale? Entonces, tomándolo de otro punto de vista, si yo quiero tomar la probabilidad de una unión de eventos, tengo que asegurarme de que estén los eventos individuales, pero restarle el que está intersectado con ellos para no contarlo dos veces. ¿Ya? Lo vamos a ver con ejemplos también, así que en eso no hay problema. El quinto teorema es lo contrario del otro. ¿Ya? Aquí estamos hablando de que la probabilidad de la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A más la de B menos la de la unión de ambos. ¿Ya? En el fondo es intercambiar los elementos de la igualdad. En este caso era unión y acá intersección, pero al intercambiarlo, ¿cierto? También tenemos el otro teorema, ¿ya? Que es una consecuencia del anterior. ¿Ya? Es simplemente un despeje de una ecuación. Esto también lo podemos extender a tres eventos, A, B y C. ¿Ya? Para eso, sin tener que mirar esto de acá abajo, tenemos que la probabilidad de unir tres eventos es la probabilidad de A más la de B más la de C, ¿cierto? Eso naturalmente es así. Menos la probabilidad de A inter B, menos la probabilidad de A inter C, menos la probabilidad de B inter C. Todas las intersecciones de A2 se restan. Y luego se suma la probabilidad de la intersección de los tres simultáneamente. ¿Ya? Eso porque aquí estamos descontando dos veces alguno de ellos y acá lo recuperamos. ¿Ya? Aquí está la demostración, pero esa se la dejo a ustedes para que la lean con más calma, ¿no es cierto?, en otro momento. Bien, vamos a dejar de lado lo tan matemático, ¿cierto? Para entrar a lo más práctico, que es lo que necesitamos saber nosotros, lo que es el cálculo de probabilidades. Para comprender mejor esto, vamos a considerar la probabilidad clásica, es decir, mediante el uso de las fracciones. ¿Cómo hacemos esto? Con la regla famosísima que se llama la regla de Laplace. A lo mejor si usted no la recuerda, la regla de Laplace dice que si tenemos un evento a partir de un espacio muestral, entonces la probabilidad de que ese evento ocurra es esto, miren, esta fracción de aquí. ¿Ya? Aquí el gatito este se llama cardinalidad, ¿ya? O el número de. ¿Ya? En este caso, el numerador corresponde al número de casos favorables o bien el número de ocasiones en las que ocurre A respecto al número total que corresponde al espacio muestral. ¿Ya? Es la definición más común de probabilidades, es la que más uno podría empezar a deducir. Si uno tiene una moneda, por ejemplo, la cardinalidad de omega es 2, porque es cara o sello, y la cara puede ocurrir una vez, entonces una de dos. Es un caso favorable sobre dos casos posibles. Vamos a ver otros ejemplos. Primer ejemplo, dice, en el experimento de lanzar un dado de 6 caras. Bueno, calculemos estos que están aquí, a ver si me ayudan ustedes. Por ejemplo, usando la regla anterior, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 1 a partir de un dado de 6 caras? A ver, Matías dice un sexto. Muy bien. Excelente, ¿cierto? Tengo un caso favorable sobre 6 casos posibles. Después, ¿cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 a partir del dado de 6 caras? ¿Cuánto podría ser? Ya, Sebastián dice 2 tercios. Sí, está correcto, ¿cierto? A ver, múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3 en el dado? El 3 y el 6. El 3 y el 6, correcto. ¿Ya? En este caso no son 2 tercios, son 2 de 6. ¿Ya? Quizás quisiste simplificar y te daba un tercio. ¿Vale? Claro, te embolaste, exactamente. Después, la probabilidad de obtener un número par con respecto al dado de 6 caras. ¿Ya? Pensemos en denominador 6, ¿ya? Y no nos preocupemos tanto de la simplificación por ahora. Claudio 3 dice 3 sextos. sextos. Muy bien, ¿cierto?
¿Cuál es la probabilidad de sacar el número 8 en el dado de 6 caras? 0. 0 de 6. 0 de 6, exacto, ¿cierto? Siguiendo la lógica, 0 de 6, que es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de evento es este? De acuerdo a la clasificación que le dimos. ¿Es un evento seguro, ¿Nula se probable decía? o imposible? Ah, imposible. Es imposible. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número del 1 al 6 en el dado de 6 caras? Ahí sería 100. Ahí sería un. ¿Cómo se llama el que era completo? A ver, El. qué dice el bebé? A lo mejor el bebé tiene razón. Agua parece que sí. Agua. No, me acuerdo de otro video que decía agua, agua, pero no. Es 6 de 6, ¿ya? 6 de 6, o sea, 1. Es un evento seguro, ¿ya? Es completamente seguro de que vamos a sacar un número del 1 al 6 en el dado de 6 caras, que es común que tiene del 1 al 6. A menos que tenga del 2 al 7, ¿ya? Pero ¿para qué nos vamos a poner tan exquisitos? ¿Ya? Entonces, así funciona la regla de Laplace en este caso, ¿ya? A lo mejor usted dirá, chuta, pero esto es primero básico. Bueno, en realidad así hay que partir para ir progresando más adelante. Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Dice, ahora se lanzan dos dados simultáneamente. Yo les pregunto primero, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral de este experimento? Si se lanzan dos dados simultáneamente. 12, ¿Por qué, María? porque pueden salir. Ah, no. No, bueno, porque eran 6 caras y 6 caras. Sí, pero intentémoslo nuevamente. ¿Cuántos elementos puede tener el espacio muestral? Ya María se acercó un poco, que dijo 12. Es un poquito más de 12. Fíjense, les doy una pista. Un resultado, por ejemplo, es 1, 1. Otro resultado es 1, 2. Otro es 1, 3. Y su inverso también. 1, 1, 2, 1, 3, 1. O desde el 1, 1 hasta el 6, 6. ¿Ya? En este caso son, como dice Claudia en el chat, 36 elementos. ¿Ya? Desde el 1, 1 hasta el 6, 6. De hecho, pueden hacer una tabla, ¿cierto? De 6 por 6. Y ahí tienen todos los casos. Bueno, pensemos ahora. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 1 al lanzar dos dados simultáneamente? Yo le aseguro que la respuesta no es difícil de llegar. ¿Ya? No es tan difícil. ¿Ya? Yo les pregunto de otra manera. ¿Cuántos casos ocurre en lanzar dos dados que haya al menos un 1? A ver. ¿En cuántos casos obtenemos al menos un 1? Voy a hacerla por un valor. Bueno, 36 no, pero voy a hacerla por un valor. Claudia dice 12. Estuviste muy, muy cerca. Muy, muy cerca. ¿Por qué? Tenemos el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ahí tenemos 5. Después al revés. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 y 6, 1. Ahí tenemos 5 más. El 1, 1 también se cuenta aquí, pero está una sola vez. ¿Vale? Entonces no son 12, son 11. 11 casos. ¿Ya? 11 de 36. ¿Ya? Estuvo cerca la Claudia. Después, obtener dos dados iguales. ¿En cuántas ocasiones se puede dar eso? ¿O en cuántos casos diferentes? En 6 de 36. Excelente, Camila. Muy bien. Y Sebastián también que lo escribió. 6 de 36. Efectivamente. Este era más fácil. La C dice obtener dos dados impares. ¿Ya? Estos son un poco más, pero igual, no es difícil de determinar.
A ver. ¿Cuántos casos de dados de los dos dados impares hay en un dado? O en dos dados, mejor dicho. ¿Ya? A ver, Sebastián dice 9. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Ya? Recuerden que pueden hacerlo en una hojita, ¿cierto? En un cuadro de 6x6 y ir descartando los casos. A ver, dos dados impares. 1-1, sí, porque los dos son impares. El 1-2 no, porque es uno par y uno impar. Entonces tiene que ser 1-1, 1-3 y 1-5. Ahí tenemos 3. Después, los siguientes dados impares son el 3-1, el 3-3 y el 3-5. Ya tenemos 6. Y después tenemos el 5-1, 5-3 y 5-5. No hay más. Por lo tanto, la respuesta de Sebastián es correcta. 9 de 36. ¿Qué fracción es 9 de 36? Simplificado. 3, 12. Ah, no, menos un cuarto. 3/12 está bien y un cuarto también está Un bien. cuarto. ¿Y en decimal? 0,25. 0,25. ¿Ya? Perfecto. Porque recuerden que todas estas son probabilidades que se pueden decir en fracción, en porcentaje o en decimal, ¿vale? La última. Obtener dos dados diferentes. ¿Ya? Aquí hay un pequeño truco para hacer esto. A ver si lo logran deducir. Imagino que sería lo contrario de la B. Claro, es lo contrario de los dados iguales, efectivamente, ¿cierto? Entonces, de los 36 casos, ¿cierto? Descontamos los 6 que son iguales. El 1-1, el 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 y 6-6, que son 6 casos. Entonces, con eso uno cuenta rápidamente. 1 menos 6 de 36, eso es igual a 30 de 36. ¿Ya? Aquí estamos ocupando el teorema 1, el del complemento. ¿Ya? María también lo dijo en el chat. Excelente. ¿Ya? Entonces, como les acabo de decir, ¿cierto? Aquí estamos utilizando el primer teorema. A veces es más fácil descontar el complemento que del mismo conjunto que me piden. ¿Vale? Entonces, en este caso, claro, eran menos, eran 6. Entonces, decir, bueno, pero si tengo el total de 36, ¿cierto? Y me piden los diferentes, bueno, descuento los iguales que son menos casos. También, si usted hubiese contado de a uno por uno, bien, perfecto, pero si son infinitamente más casos, ya no es muy óptimo. Bien, perfecto. Último ejemplo. Típico también de probabilidades. Una bolsa contiene 2 bolas negras, 3 blancas, 4 rojas y 5 verdes. Se extrae una bola de la bolsa. Calcule la probabilidad de que, primero, la bola sea de color rojo. Vale, ¿cuál podría ser esa probabilidad aquí? ¿Ya? Aquí solamente aplicar regla de Laplace. Matías dice 4 de 14. Bueno, ese 14, ¿ya? Es la suma, ¿cierto?, de todas las bolitas. 2 más 3, 5, más 4, 9 y más 5, 14. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola no sea negra? Aquí estamos hablando del complemento.
o si la bolita negra la llamamos n, esto es n complemento. Ya tenemos el dato de que son 14 bolitas en total. Rocío dice 12 de 14, efectivamente, ¿cierto? Como son 2 bolas negras, ¿cierto? Y me están pidiendo las que no lo son, entonces son todas las restantes. 14 menos 2 son 12. 12 de 14. O 6 de 7 también. ¿Ya? Si usted lo simplifica, 6 de 7. Y la última dice, la bola sea blanca o verde. Ya, aquí viene un dato importante. Cuando decimos o, aquí estamos haciendo referencia a unión, ¿vale? Que es algo que vamos a ver también más adelante. O significa unión y el I es intersección. En este caso, como es unión, ¿cierto? Hay que descartar de que no existan elementos en común. La pregunta es, ¿puede la bolita ser blanca y verde al mismo tiempo? Claramente no, ¿vale? Aquí las bolitas son o de un color o de otro color. No pueden ser de ambos colores. Por lo tanto, aquí solamente ocupamos el axioma 3. Ya tengo dos conjuntos separados, entonces basta con sumar las probabilidades de cada uno. Entonces, la probabilidad de que la bolita sea blanca es 3 de 14. Y de la que sea verde es 5 de 14. Por lo tanto, 3 de 14 más 5 de 14 son 8 de 14. Perfecto. Ahí estamos aplicando el regla de Laplace en conjunto con los teoremas de probabilidad y con los axiomas de probabilidad. Ya estamos combinando de todo un poquitito. Bien, con esto concluimos la sesión del día de hoy. En la próxima sesión vamos a ver técnicas de conteo, combinatorias, permutaciones y variaciones, con selección de casos con repetición y sin repetición. También vamos a ver probabilidad condicional, probabilidad total y el teorema de Bayes.